Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a este programa para compartir la palabra del Señor, el Evangelio que está en toda la Biblia. Quisiéramos, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, invitarles para el próximo domingo, ya que tendremos la comunión de la Cena del Señor. Le invitamos a que se prepare en su casa con los elementos de esta comunión, el pan y el vino, y que podamos juntos participar recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que le estamos haciendo esta cordial invitación para que nos acompañe el próximo domingo en esta comunión de la Cena del Señor. También queremos saludar a Stephen Pérez, que también nos ha estado siguiendo y ha estado recibiendo las lecciones de la evangelización mundial. Que Dios te bendiga y que edifique tu vida con el Evangelio. Hoy quiero explicar algo sobre el libro de Eclesiastés y quisiera orar antes de empezar. Padre, te doy gracias porque nos permites compartir el Evangelio esta mañana, Señor, con nuestros hermanos que nos pueden, Señor, seguir a través de estos medios. Padre, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, que tu gracia, tu revelación, tu sabiduría y tu entendimiento esté con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos en realidad poder cumplir el pacto de la evangelización mundial para preparar tu retorno, Señor, en nuestros días. Gracias por el Evangelio que nos has dado, porque sabemos que Jesús es el Cristo, Señor, y es el mensaje de toda tu palabra. Hoy permítenos encontrarnos, Señor, con ese Evangelio que puede transformar la vida de cualquier ser humano. Te pedimos, Señor, que nos lleves a través de tu palabra a ese Evangelio, Señor, y que podamos encontrarnos con Jesús como el Mesías Cristo, Señor, el cual tú anunciaste en toda tu palabra, Señor del cielo. Ponemos toda nuestra vida delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos todos, Señor. Amén y amén. He sido predicador desde mi adolescencia. En realidad pude empezar a ir a la iglesia desde los 14 años, y 2 días después de haber ido a la iglesia empecé a predicar en algunos buses de la ciudad donde vivo, y desde ahí el Señor ha ido formando toda mi vida. Y uno de mis libros favoritos en la Biblia siempre fue el libro de Eclesiastés. Me enseñaron a devocionar con este libro para tener sabiduría para esta vida. Esto fue lo que me dijeron: si yo leo Eclesiastés y Proverbios, entonces vamos a tener mucha vida, vamos a aprender a vivir bien en esta tierra. Eso fue lo que me enseñaron. Y en realidad yo así lo creía, y así era como yo leía este libro de Eclesiastés, que podía yo leer mucha riqueza de cómo poder vivir moralmente, éticamente, socialmente con mis prójimos en esta vida. Y me sirvió bastante, pero yo leía de esta manera este libro sin entender el mensaje de Dios, sin llegar a entender el Evangelio que Dios dejó en este libro también de Eclesiastés. Es un libro en realidad que hay que saberlo leer y poder tener la revelación del Evangelio para poder encontrarnos con Jesús como el Cristo. Ahora que leo el libro de Eclesiastés, puedo encontrarme con ese Evangelio. Y no solamente en el libro de Eclesiastés, me puedo encontrar con el Evangelio de Jesús como el Mesías Cristo en toda la Escritura. Así que hoy quiero compartir con ustedes esta parte del Evangelio en el libro de Eclesiastés. Y quiero empezar hablando de cómo este predicador muy prominente puede escribir acerca de la vida. Es que la vida fuera de Dios en realidad es una desgracia. La vida fuera de Dios, la vida separada de Dios, en realidad no tiene sentido alguno. Y eso es la conclusión a la cual llega este personaje, escritor del libro de Eclesiastés. Así que él empieza haciendo una radiografía del problema espiritual y nos presenta exactamente cuál es la condición del ser humano separado de Dios. En Eclesiastés capítulo número 6 y versículo 12, quiero empezar con este primer versículo. Eclesiastés capítulo 6 y verso número 12. Normalmente uso la traducción Nueva Traducción Viviente, la NTV. Así que usted puede acompañarme ahí en su casa con esta lectura, Eclesiastés 6 y verso 12, y dice de la manera siguiente: en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Es interesante lo que el escritor de Eclesiastés está dejando en este versículo número 12 del capítulo número 6.
Y él está hablando de 4 cosas en este versículo. Es interesante también ver cómo él en este versículo está hablando del problema espiritual. Y podemos verlo más profundamente cuando nos detenemos a pensar, a revisar cada palabra, cada frase de este versículo. Si podemos revisar, él está hablando de que la vida es breve y que es una vida sin sentido. Porque este hombre está diciendo que es una vida sin sentido. ¿Por qué es que él está diciendo que la vida es breve y no tiene sentido? ¿Cuál es la razón? Él está hablando en este momento del vacío que hay en el corazón del ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Recuerda esa palabra, vacío. De esto está hablando este predicador, en la brevedad de nuestra vida sin sentido. Es decir, él consideraba la vida no solamente algo muy breve, sino que también lo consideraba algo que no tenía sentido alguno. Esto habla del vacío que hay en el corazón del ser humano. Pero también luego dice, nadie sabe cómo pasarla mejor. ¿Quién es el que puede conocer cómo pasar mejor nuestros días? Él se hace esta pregunta. ¿Quién lo conoce? ¿Acaso no todo es un desorden? ¿Acaso no todo va mal? Esto es lo que él está diciendo. Él está hablando acá del segundo punto del cual nos habla la Escritura, no solamente del vacío de la vida, sino del desorden de la vida de la persona que se encuentra separada de Dios. ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Es decir, la vida es un desorden realmente y nadie sabe pasarla bien. Luego él dice, nuestra vida es como una sombra. Él está hablando acá de las tinieblas que rodean la vida del ser humano. La vida se vuelve una sombra, una tiniebla. Entonces sí podemos ver muy claramente, él está hablando acá de una radiografía del problema espiritual. Está hablando del vacío, del desorden y de las tinieblas que rodean la vida del ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Entonces llega a un punto y él dice aquí mismo en ese versículo, hace otra pregunta. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Esta pregunta. ¿Qué sucederá después en este mundo? Cuando morimos, ¿qué sucede? ¿Qué sigue sucediendo en este mundo? Es la incertidumbre después de la muerte. Cuando el ser humano se encuentra separado de Dios, no tiene otra manera de vivir. No hay otra forma de vivir en esta vida. En el vacío, en el desorden, en las tinieblas, y al final solo queda una incertidumbre después de la muerte. Solo queda todo esto. Pero, ¿de qué está hablando el predicador de Eclesiastés en este versículo número 12 y capítulo número 6 de Eclesiastés? Está hablando de lo mismo que la Biblia habla en Génesis capítulo 1 y versículo número 2, cuando habla de que la creación estaba desordenada, estaba vacía y que tinieblas rodeaban toda esta creación. Entonces está hablando de la condición espiritual del ser humano separado de Dios. Esta es entonces una muestra de cómo el problema espiritual afecta la vida del ser humano. Si podemos ver cada uno de estos puntos que tocó el predicador en este versículo 12, podemos ver primero el esfuerzo humano. El esfuerzo humano nos hace vivir una vida sin sentido. Y aunque nosotros nos esforcemos tanto, al final todo es vacío. No se logra alcanzar lo que al final el ser humano propone alcanzarse en esta vida. No se logra alcanzar, se vuelve un vacío. Las personas se casan, tienen hijos y terminan fracasando al final como familia. Hay un vacío al final, aunque se hayan esforzado tanto. Es que el esfuerzo humano de verdad no soluciona el problema espiritual. La vida se puede volver una vida sin sentido, aún cuando nos esforcemos tanto por lograr aquello que tanto anhelamos, que tanto amamos. Al final el esfuerzo humano no sirve para mucho. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 16 dice, esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Las personas no se van de este mundo mejor de cómo llegaron. Y todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Es decir, la gente se esfuerza tanto esfuerzo en esta vida, pero al final es como que si no tuviese sentido, es como que si todo se fuera a un vacío. ¿Y por qué vive la gente de esa manera? ¿Por qué es que todo el esfuerzo humano es en vano? ¿Por qué es que todo esto es como trabajar para el viento? ¿Por qué es que sucede de esta manera? Eclesiastés capítulo número 6 y versículo número 7 dice, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer. Para tener que comer.
pero parece que nunca le alcanza. ¿Cómo es esto? Es decir, toda la gente pasa toda su vida trabajando para poder comer, pero al final parece que ni siquiera le alcanza todo lo que come y todo lo que trabaja. Incluso en medio de esta pandemia podemos ver cómo hemos estado comiendo más y parece que no nos alcanza todavía, ¿verdad? Y es grave esto. Es grave esto, porque al final el esfuerzo humano se vuelve una vida sin sentido, solamente un vacío a donde va todo. Eclesiastés capítulo número 2 y versículo 23 dice: nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento, ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido, dice este predicador. ¿Cómo es eso? De que toda nuestra vida en esta tierra se vuelve una vida llena de dolor y de sufrimiento, y aun cuando queremos descansar en la noche, ni siquiera logramos descansar en la noche. Y el predicador termina diciendo: eso no tiene ningún sentido. Entonces, en realidad, el primer punto del cual está hablando el predicador en este versículo 12 del capítulo 6 de Eclesiastés es que el esfuerzo humano en realidad no sirve para poder satisfacer aquella necesidad profunda que tiene el ser humano de Dios. No puede resolver el problema del vacío. El esfuerzo humano no resuelve el problema del vacío que hay en tu corazón. No lo resuelve. Se requiere algo más. Por eso es que la vida de mucha gente es una vida sin sentido. Y aunque se esfuerzan tanto, al final sienten que todo es como que si no tuviese ningún sentido en esta vida. Quiero ir al segundo punto. La vida humana es un desorden. Esto es lo que el predicador de Eclesiastés está diciendo cuando dice: ¿quién sabe cómo podemos vivir esta vida y pasarla mejor? ¿Quién lo sabe? Eclesiastés, el predicador de Eclesiastés está preguntando: ¿habrá alguien que sepa cómo poder ordenar nuestra vida? ¿Cómo poder resolver el problema del desorden que tenemos en nuestra vida? ¿Alguien sabe cómo poderla pasar mejor? Eclesiastés capítulo número 1 y versículo número 8 dice: todo es tan tedioso. Escuche lo que este predicador está escribiendo. Todo es tan tedioso, imposible de describir. Y no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Como vive la gente hoy. La gente, aunque oiga esto, quiere oír más. Aunque mire aquello, quiere ver más. Aunque compre aquello, quiere comprar más. Aunque haya probado algo delicioso, quiere probar algo más delicioso. El mundo hoy solo quiere experimentar y experimentar e ir más adelante y conocer esto y conocer lo otro. Y esto es en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Se ha vuelto un desorden. Por eso el predicador pregunta: ¿cómo? ¿Habrá alguien que sepa cómo pasar mejor esta vida? ¿Será alguien que sepa orientarlo cómo pasarla mejor? Este predicador de Eclesiastés es un hombre muy prominente. No es alguien que no se haya preparado, no es alguien que sea insignificante, no. Quiero explicar, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo número 2 y versículo 1 al 11, usted lo puede leer ahí en su casa, se va a dar cuenta todo lo que este hombre había logrado. Todo lo que él había construido, todo lo que él había avanzado, todo lo que él logró levantar en medio de su tiempo. Eclesiastés 2, 1 al 11 nos describe todos los logros de este predicador. Y usted puede ver que él buscó los placeres. Y dijo: tal vez en los placeres está la sabiduría. Y entonces buscó los placeres de esta vida. Buscó el vino. Y entonces bebió vino. Y él dice: pero no encontré la sabiduría ahí. Y él mismo termina diciendo: yo construí mansiones, hice grandes mansiones, hice grandes edificaciones. Era un hombre que tenía todo este potencial. Levanté viñedos, crié viñedos, levanté jardines, construí parques, hice represas de agua, construí huertos para comer. Tuve esclavos y esclavas, tuve miles y miles de animales, me rodeé de plata, me rodeé de oro. Levanté cantores solo para mí, que cantaban muy bien. También tuve concubinas. Todo lo que un hombre puede desear, termina diciendo este predicador en el capítulo número 2, del verso 1 al 11. Él describe todo lo que ha logrado. En el verso número 11 del capítulo 2 se puede leer cuando dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo,
Después de haber logrado todo esto, después de haberme esforzado por haber alcanzado todo lo que el hombre desea, todo lo que un ser humano puede anhelar en su vida, al observar todo lo que yo había logrado con tanto esfuerzo, dice el predicador, vi que nada tenía sentido. Es decir, todos estos logros humanos al final no tenían sentido. Era como perseguir el viento, dice él. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Cómo concluye este gran hombre? Este hombre tan inteligente, tan sabio, tan poderoso, humanamente hablando, este que llegó a tener todo lo que el hombre puede anhelar o puede desear en esta vida, termina diciendo que al parecer todo lo que había logrado con todo su esfuerzo no tenía sentido. No tenía sentido. Era como perseguir el viento y no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Qué grande es esto! El poder darse cuenta que al final todos los logros humanos no tienen un valor eterno. Al final todo lo que podamos lograr en esta tierra, en realidad nada absolutamente vale la pena en ninguna parte cuando terminamos separados de Dios. El ser humano vive de esta manera y vive en desorden su vida como la vivió este predicador, aun cuando logró el éxito más grande en toda su vida, aun cuando ha sido el hombre más prominente que ha logrado todo lo que un hombre puede desear. Termina en esta conclusión: no hay nada absolutamente que valga la pena en ninguna parte. Entonces, quiero ir al tercer punto del versículo 6. Y él dice que la vida humana son solo sombras. Es como sombras. Es algo que pasa rápidamente. Son solo tinieblas. Solamente hay vacío, hay desorden, hay tinieblas. Eclesiastés capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: a mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar? Y pasamos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados, dice la traducción, una de las traducciones de la Biblia, la traducción al lenguaje actual. Usted lo puede leer de esa manera. A mí me parece tan terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos a esta vida. No nos llevamos nada. La vida es solo sombra, dice él. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar y pasar por la vida tristes? Alégrese, disfrute la vida. Y esto solo es posible cuando usted está con Dios. Entonces pasamos la vida triste, dice él. Pasamos la vida molestos el uno con el otro. En las casas usted puede ver que hay enfrentamiento entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre el tío y la tía, entre los sobrinos, entre los hermanos. Hay problemas y pasamos toda la vida tristes, molestos, enfermos y enojados. Y en realidad, ¿de qué nos sirve todo lo que hacemos entonces? El predicador está diciendo que la vida humana solo son sombras que pasan. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 15 dice: al fin de cuentas acaba por irse de este mundo tan desnudo como cuando nació y sin llevarse nada de lo que tanto trabajó y le costó ganar. No se lleva nada. El ser humano deja todo en esta vida. Es así de grave. Por eso es que el predicador está llegando a una conclusión de que la vida del ser humano separada de Dios en realidad son solo sombras que pasan y pasan rápidamente cuando él habla de la brevedad de esta vida. Mi amado hermano, mi amado amigo, de verdad, separado de Dios, así es nuestra vida: vacío, desorden, tiniebla, sufrimiento, dolor. Capítulo 3, versículo 19 al 20 dice: pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Llegó a tal punto a considerar la vida humana como sombra que dijo: no hay diferencia entre el ser humano y los animales. Al final todos vuelven al polvo. Así es la vida, son solo sombras que pasan.
Así que este predicador en este versículo número 6 nos está hablando de este problema espiritual que el ser humano no puede resolver. Nos está hablando de la vida del ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Nos está hablando del vacío, del desorden y de las tinieblas que rodean la vida del ser humano cuando está separado de Dios. El cuarto punto de ese versículo 6 que hemos leído al principio es acerca de la incertidumbre después de la muerte. Eclesiastés capítulo 6 y verso 12, en su parte final dice: ¿quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? ¿Quién sabe lo que va a suceder? ¿Quién sabe lo que va a pasar en este mundo después de la muerte? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. El ser humano no puede resolver este dilema. En el capítulo número 6 y verso 2 de Eclesiastés podemos leer de esta manera: a veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al final de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Esto es lo que dice la traducción en el lenguaje actual. En realidad, hay gente a la que Dios le da mucho dinero y le da honores en esta vida y le cumple todos los deseos, pero al final de cuentas, esas personas ni siquiera pueden disfrutar de todo lo que han logrado. Entonces, la incertidumbre después de la muerte: ¿quién va a venir y va a disfrutar todo esto que yo he producido? ¿Quién va a venir? Y dice la Biblia que son otros los que acaban disfrutando de todo esto. Entonces, se vuelve en realidad una incertidumbre después de la muerte. ¿Quién vendrá después de mí? ¿Quién tomará mi lugar? ¿Quién hará esto? ¿Quién hará lo otro? Es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe lo que va a suceder en este mundo después de la muerte? Eclesiastés capítulo 2, versos 18 y 19 y verso 21 dicen de la manera siguiente: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Dice el predicador. El verso 21 termina diciendo: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una tragedia. Entonces, en realidad, mis amados hermanos y amigos, ¿cuál es la incertidumbre después de la muerte? ¿Qué viene después de nosotros? ¿Qué va a suceder después de que nosotros nos vayamos de esta vida? ¿Qué va a acontecer? Esta es la incertidumbre que tiene el ser humano cuando está separado de Dios. Y aun cuando haya logrado todo lo que haya anhelado en esta vida, al final tiene esta incertidumbre, tiene esta interrogante: ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro? Y tienen esa incertidumbre y se pueden morir con esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Esta es la vida entonces, separada de Dios. Este predicador que hace este análisis de la vida del ser humano separada de Dios llega a algunas conclusiones, y aquí quiero que usted ponga bastante atención. En primer lugar, él concluye en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20, y quiero que ponga atención a estos versículos, porque aquí le voy a mostrar el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del cual está hablando este predicador. Le estoy hablando del problema espiritual. Así que estoy tratando de encontrar el evangelio en el libro de Eclesiastés, y aquí me encuentro con el problema espiritual. Eclesiastés 7:20 dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay. Él llegó a estas conclusiones y él llegó a decir: no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo digno, no hay ni uno. Algunos hoy se creen dignos, no son. La Biblia dice que no hay ni uno solo. Es que el único digno es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único digno. Entonces, no hay una sola persona. El pecado se metió al ser humano y el ser humano no tiene una respuesta para el problema del pecado. No puede resolver el problema del pecado. Ningún ser humano ha resuelto el problema del pecado, ni lo podrá resolver. No, porque el ser humano
está separado de Dios y entonces el pecado lo sigue destruyendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿de qué está hablando el predicador? Es que todos somos pecadores. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. De verdad, esto es lo que el predicador está diciendo. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Algunos son muy buenas personas y tratan de ser buenas personas, pero al final del día tal vez terminan pecando al pensar mal de una persona o al decir mal de una persona, ¿verdad? O al tener una actitud o un sentimiento o un pensamiento o una palabra o una decisión. O sea, por muchas razones se puede fallar en el día. Así que nadie está libre del pecado. Y hasta el día de hoy el pecado sigue destruyendo la vida del ser humano. Esta es la primera conclusión a la que llega el predicador de Eclesiastés, después de darse cuenta cómo es la vida separada del ser humano. Él está diciendo, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué es que el hombre vive de esta manera? ¿Por qué es que la vida es vacía, desordenada y es tiniebla? ¿Por qué la incertidumbre de la vida? El predicador está tratando de encontrar una respuesta a este problema espiritual y llega a esta primera conclusión. Es que el pecado está metido en el ser humano y el hombre no lo puede resolver. Condición de vida que él ha descrito anteriormente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Es el segundo versículo al que quiero que le ponga atención. Y dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. ¿De qué está hablando el predicador acá? ¿Qué es lo que él ha llegado a entender? Es que el engaño de Satanás vino y engañó al ser humano y entonces se enredó todo. El ser humano perdió todo al quedar engañado por Satanás y no obedecer la palabra de Dios. Entonces, desde Génesis 3 podemos ver cómo el engaño de Satanás entró y entonces el ser humano desobedeció el pacto que Dios le había dado y al desobedecer el pacto, el ser humano quedó separado de Dios. Entonces el engaño de Satanás entró acá y por eso es que el predicador está diciendo acá que Dios nos hizo perfectos, originalmente creados a la imagen y la semejanza de Dios, pero nosotros lo enredamos todo al desobedecer a Dios y ser engañados por Satanás. Este es el segundo punto, Satanás. Ya vimos el pecado. Ahora vemos a Satanás obrando. Y es que hasta ahora no hay ningún ser humano que haya vencido a Satanás. No hay ningún ser humano que resuelva el problema de Satanás. A Satanás no se le vence con oración, mi amado hermano. A Satanás no se le puede vencer, hermano, con teología o con conocimiento humano o con buenas acciones o con esfuerzo humano. No, es que Satanás ya está vencido, ya está derrotado en la cruz del Calvario por aquel que vino a derrotarlo y aplastarle la cabeza a Satanás. Nosotros no lo podemos vencer. Hubo alguien que ya lo venció en nombre de Dios. Jesús, el Cristo, en la cruz del Calvario. Entonces, está el problema del pecado. Está el problema de Satanás. Y voy al tercer punto. Eclesiastés capítulo número 2 y verso 25. El predicador entonces termina preguntando, pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Separado de Dios. ¿Será que el ser humano puede comer o disfrutar algo de todo lo que puede producir cuando está separado de Dios? No, no se puede. Es que separado de Dios solo hay dolor, solo hay sufrimiento, hay vacío, desorden y tiniebla alrededor de la vida de cualquier ser humano. Esto es lo que el predicador está hablando acá, que separado de Dios ni siquiera lo que comemos disfrutamos. Separado de Dios no podemos ni disfrutar lo que hemos producido. Separados de Dios, en realidad nuestra vida no tiene ningún sentido. Vive en vacío, desorden, dolor, sufrimiento, amargura y todo esto. Entonces, ¿de qué nos está hablando el predicador? Nos está hablando del pecado, nos está hablando del engaño de Satanás y nos está hablando del problema de la separación del hombre con Dios. Este es el problema espiritual. Y luego podemos ver en Eclesiastés capítulo número 12 y versículo número 13. Él llega a una conclusión. Esta es la conclusión de todo el libro de Eclesiastés. Y él dice, Eclesiastés 12:13, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Esto dice la traducción al lenguaje actual. Todo lo que debemos hacer
es alabar a Dios y obedecerlo. Otra versión dice, teme al Señor y obedécelo. Teme al Señor y obedécelo. Esto es lo que dice. Esta es la conclusión final de su libro. Muchas veces usé el capítulo número 12 para hablar a los jóvenes, pero en realidad sí está hablando a la juventud, pero esta conclusión es lo más grande. El predicador está diciendo que todo se ha dicho, todo lo que debemos hacer es únicamente tener a Dios, alabar a Dios y obedecerlo, obedecer su palabra, obedecer el evangelio que Él nos ha dejado en toda su escritura. Así que de esta manera Él concluye su escrito de Eclesiastés. Cabe entonces ahora preguntarnos, entonces, ¿qué nos enseña este libro en este tiempo? ¿Será que este libro nos puede enseñar algo? ¿Será que este libro está hablando de verdad sobre el evangelio? Ya hemos visto que este libro nos habla del problema espiritual. Hemos visto cómo el predicador llega a estas conclusiones. Hemos visto cómo el predicador habla del pecado, de Satanás y de la separación, y habla al final de cuál es el mensaje más grande de su libro. Es temer a Dios y obedecer su palabra. Y ahí se resume todo. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros este libro de Eclesiastés? Primero, que la vida separada de Dios no tiene sentido. Eso es lo primero. Es una vida vacía, desordenada, y en realidad se vive en tinieblas. Eso es lo primero que debemos aprender de este libro. La vida separada de Dios no tiene ningún sentido. Y todo se vuelve dolor, todo se vuelve oscuridad, todo se vuelve sufrimiento, se vuelve desorden. Hay un vacío. Y todo esto es por obra de Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. De esto nos está hablando el predicador de Eclesiastés. Y él termina diciendo que hay una sola respuesta. Es el evangelio. Es obedecer a Dios, temer a Dios, es creerlo y obedecerlo. Y el evangelio trata de Jesús como el Cristo, el camino correcto. Él está hablando de que hay que tomar el camino correcto. Y el camino correcto, el camino antiguo, la senda antigua, no es nadie más que Jesús el Cristo. Y esto es lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 10 y versículo número 2, cuando él escribe, una persona sabia elige el camino correcto. Una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Entonces nos está hablando de que en realidad debemos tomar el camino correcto. Y el camino correcto no se trata de una religión. El camino correcto no se trata de una denominación. El camino correcto no se trata de una doctrina. El camino correcto no se trata de argumento de hombres. El camino correcto no se trata de interpretaciones de las lecciones de la Evangelización Mundial o del Evangelio incluso. No, se trata de encontrarnos con Dios. Y eso solamente es posible a través de encontrarnos con Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que tenemos que tomar este camino correcto, del cual Jeremías llama y dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y volveos a él y caminad por él. Este camino antiguo es el camino correcto. Este camino es Jesús como el Cristo. Él mismo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eclesiastés capítulo número 7 y versículo 12 en su parte B dice, solo la sabiduría puede salvarte la vida. No hay otra forma de ser salvo, solo a través de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? ¿Acaso no es Cristo? Claro que sí. Entonces, solo a través de Cristo te puedes salvar. Solo a través de la sabiduría puedes ser salvo. Esto es lo que la palabra del Señor está diciendo en Eclesiastés 7:12 en su última parte. Podemos ver entonces cómo es que este predicador nos está enseñando cómo resolver este problema espiritual con sus tres raíces: Satanás, el pecado y la separación, y que solo hay una respuesta. Por eso hoy podemos decir que necesitamos el evangelio para tener la vida eterna. Usted no necesita otra cosa más. Por favor, tenga claro esto. Usted no necesita otra cosa más. Usted necesita creer en el evangelio y obedecerlo. Solamente crea el evangelio y obedézcalo, y esa es la vida eterna. Voy a leer Juan 17:3. Esta es una definición del evangelio. Juan 17:3 dice acerca de la vida eterna. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero,
y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. El lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. Está hablando Jesús. En ti, porque eres el único Dios verdadero. Y en mí, porque soy el Mesías, el Cristo que tú enviaste al mundo. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Es que el Evangelio trata de este Mesías, de este camino. Él es el único camino para que nos podamos encontrar con el Dios verdadero, del cual se menciona acá, el único Dios verdadero. Para poder conocer al Dios verdadero necesitamos creer en este Mesías Cristo que fue enviado a este mundo. Este es Jesús, el Cristo. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el único camino que nos puede llevar de retorno al único y verdadero Dios. Aleluya. Él es el Cristo, el que vino a esta tierra, que en la cruz y la resurrección resolvió el problema espiritual de nuestra vida. Esto es el Evangelio. Esta es la vida eterna. Poder creer en Dios a través de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que dice la Biblia. Debemos creer que Jesús es el Cristo entonces. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Esto es creer en el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Hoy lo hemos encontrado en el libro de Eclesiastés. Pero en realidad cualquier otro libro de la Biblia nos va a llevar al mismo mensaje. Es que esta es la fe correcta que puede vencer al mundo y sus circunstancias. No importa qué tan difícil estén hoy. No importa si la pandemia ha llegado al mundo. No importa. Es que esta es la fe correcta que puede vencer al mundo y sus circunstancias. No te estoy diciendo que no te va a llegar a ti la pandemia. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que esta es la fe correcta que puede vencer al mundo y a sus circunstancias. Porque nosotros hemos creído que si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, al final somos del Señor. Porque estamos alineados a la voluntad del Padre. Entonces, esta es la fe, para creer con el corazón y para confesar con nuestra boca, para ser salvos. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la fe correcta. En realidad, hoy muchos creen otras cosas. Muchos creen otras cosas. Ayer veía por las redes a un predicador que estaba echando jabón gel en la mano de las personas en un templo. Y les decía que ese era un alcohol gel ungido, y que si él les ponía eso en sus manos, entonces no los iba a tocar el corona. Pero eso es una mentira. Esos son falsos predicadores en realidad. Y luego ofreció que él podía vender frascos de ese alcohol gel a $1,000 cada uno. Así que mucha gente corrió al altar para comprar los frascos de alcohol gel ungido. De verdad la gente está siendo engañada de esa manera. Le ofrecen un montón de cosas y la gente lo cree. Pero esa no es la fe correcta. Muchos pueden creer muchas cosas, pero a mí me impresiona cómo la gente no puede creer el Evangelio de la Biblia. A mí me impresiona que no pueden aferrarse y creer firmemente que Jesús es el Cristo y que en la cruz y la resurrección Él resolvió todo el problema del ser humano. Pero pueden creer que un frasco de alcohol gel los puede guardar, los puede proteger, pero no pueden creer que Jesús sea el Cristo. No pueden creer el Evangelio de la Biblia. En realidad, la gente vive de esta manera hoy. Y está viviendo con esta fe que no es la fe correcta de la Biblia. Y entonces están creyendo sin fin de cosas. Pero en realidad, esta no es la fe de la cual nos habla la Biblia. Debemos de creer que Jesús es el Cristo. Y a esa verdad debemos aferrarnos todos los días de nuestra vida. Porque este es el mensaje de toda la Biblia. Creer que Jesús es el Cristo. A mí me han dicho, pastor, pero usted, ¿por qué ahora ya no predica como antes? Porque antes usted profetizaba, usted nos ungía. Y sí, efectivamente, yo hacía eso cuando no conocía el Evangelio. Pero cuando leí el Evangelio, entendí que esta es la verdad a la cual debemos aferrarnos. Y esta es la verdad que debe permanecer en nosotros. No importa lo que esté sucediendo, yo me tengo que aferrar a este mensaje de toda la Biblia, porque este es el mensaje que Dios dejó en toda su palabra. Este es el único camino para que yo me pueda encontrar con Dios cada día. Esto es el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de verdad, debo aferrarme todos los días a este Evangelio. Este Evangelio debe entrar a mi vida todos los días. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice:
tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hay en ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Así que desviarnos de esa enseñanza, salirnos del mensaje de Cristo, de verdad nos hace perder la comunión con el Padre y con el Hijo. Nos hace perder a Dios en nuestra vida. Quedamos separados de Dios. Si no permanecemos fieles a lo que Cristo enseñó, Dios mismo se apartará de nosotros. No es que nosotros nos apartemos de Dios, ni siquiera eso podemos hacer. Dios mismo es el que se separa de nosotros. Él nos abandona cuando nos desviamos de este mensaje. Y esto es lo que está pasando lamentablemente en la gran mayoría de púlpitos del mundo de hoy. No se está predicando este evangelio, no se está predicando esta verdad a la cual las personas deben aferrarse en esta vida, sino que se está predicando muchas cosas: filosofía, esoterismo, motivación, la cinematografía. Se predican varias cosas hoy desde los púlpitos, pero se ha olvidado el evangelio. Jesús, el Cristo, es el evangelio, no es otra cosa. Espero que de verdad esto sea suficiente para nuestra vida de fe. Espero que para tu vida de fe, la cruz y la resurrección sean suficientes. Que en la cruz y la resurrección se haya cumplido todo para tu vida. Oro para que de verdad esto sea suficiente totalmente para tu vida de fe. Y que podamos vivir juntos la fe de Emmanuel en nuestra vida. Dios con nosotros. Dios ya está con nosotros. Debemos creer eso firmemente para poder movernos en la fe maranata. Es que es ir y preparar el camino del Señor. Algunos tienen mucho, dicen, la fe de Emmanuel, pero la fe maranata también. Es que sin fe maranata no preparamos el camino del Señor. Claro, Dios ya está con nosotros. Debemos creer firmemente eso y debemos vivir en Emmanuel. Claro que sí. Dios ya está con nosotros. Debemos disfrutar el evangelio en nuestra vida. Claro que sí. Debemos gozarnos con el evangelio y el evangelismo en nuestra vida. Claro que sí. Con esta fe del evangelio preparemos juntos el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. Para eso estamos aquí en esta tierra. Nuestra vida entonces es para obedecer y creer el evangelio y cumplir de esta manera la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Así que por eso damos todo por la evangelización mundial. Creemos que Jesús es el Cristo y entonces queremos provocar la evangelización mundial en nuestros días, con nuestras manos. Claro que sí, guiados por el Espíritu Santo. Así que te invito a aferrarte a esta fe. Mateo 16:26, quiero concluir esta mañana con este versículo. Este versículo es muy usado para las actividades de evangelismo y se usa para predicarle a la gente el evangelio, pero en realidad Jesús le estaba hablando a sus discípulos. En realidad Él estaba dejando un mensaje a la iglesia. No es que se la estaba dejando a determinado grupo solamente. Él estaba dando este mensaje para todos. Así que en Mateo 16:26 dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. Es lo que el predicador de Eclesiastés también decía. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Otra versión dice: pierde su alma, pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Entonces, mis amados hermanos y amigos, de verdad, lo más grande es el evangelio, porque es lo único que nos puede salvar. Nos puede salvar la vida acá y la vida eterna. Así que el evangelio es lo más grande. De nada sirve entonces lograr todo el éxito del mundo si estamos separados de Dios. No estoy diciendo que no te esfuerces. No estoy diciendo que no tengas metas en esta vida. No me confundas, por favor. Estoy diciendo que debemos volver a Dios. Y claro, estando en Dios, poder correr por preparar su retorno, porque en Él se encuentra todo. Y claro, Dios nos va a dar éxitos en esta vida. Dios nos va a dar bendición en esta vida. Dios nos va a dar la fuerza para alcanzar las metas de esta vida. Pero en realidad de nada serviría ganarnos todo este mundo y hacer todo lo que queramos si al final perdemos nuestra vida. Así que el evangelio es lo único más grande. Al final es lo que debe permanecer. Hemos empezado a ver como personas más cercanas a nosotros
están partiendo a la presencia de Dios por el COVID-19. Y al final podemos darnos cuenta cómo el ser humano es vulnerable ante la pandemia y cómo el ser humano separado de Dios sufre de esta manera. Por eso necesitamos el Evangelio. Mis amados hermanos y amigos, este es el Evangelio que está en toda la Biblia. Hoy lo hemos compartido desde el libro de Eclesiastés. Espero que podamos edificar tu vida a través de esta enseñanza. Jesús es el Cristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre Eterno. Gracias porque Jesús es el Cristo, el Evangelio que nos ha sido revelado. Gracias, Padre, porque eres tú el que guarda nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y estamos bajo tu voluntad, Señor del cielo, en todo momento y en todo tiempo. Porque como tu palabra dice, si vivimos, para ti vivimos, Señor, y si llegamos a morir, pues también para ti llegamos a morir. Ya sea que vivamos o que muramos al Señor, Señor, somos de ti, absolutamente, Señor del cielo. Así que hoy te agradecemos porque nos permites compartir el Evangelio y nos permites encontrarnos con Jesús como el Cristo a través de este libro de Eclesiastés. Padre, bendice a todos aquellos que están recibiendo esta palabra en este momento. Yo bendigo sus vidas, Señor, invocando tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, Señor, y amén. Bendiciones. Maranata.